Quiero invitarlos a la carta a los Efesios capítulo 4 y vamos a leer aquí en la autoridad del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, 22 al 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, la santidad de la verdad. Le doy gracias al Señor en esta hora por su bondad, por su misericordia, por el privilegio de estar delante de su pueblo, y le pido al Espíritu Santo que me dé la fuerza, la fortaleza, el denuedo para predicar esta palabra, porque tu palabra es la que cambia, es la que edifica, tu palabra es la que transforma, y tu palabra es la que un día nos va a presentar delante de ti. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a predicar esta palabra bajo el tema crisis de identidad espiritual. Siempre hay crisis, ¿verdad? Hay crisis climática, hay crisis de aquí, crisis allá, en todo momento y todo el tiempo hay crisis. Pero el Señor me ha puesto en mi corazón que la iglesia tiene crisis de identidad espiritual en muchas áreas. Y voy a decirles que la crisis de identidad espiritual de lo que nos va a hablar la palabra hoy tiene que ver exclusivamente con la calidad de la renovación de la mente de cada uno de nosotros después de haber nacido de nuevo. Aquí se acaba de hablar y fue confirmación de esta palabra. ¿Han nacido de nuevo todos? ¿Todos hemos nacido de nuevo? ¿Qué significa para nosotros el nuevo nacimiento? ¿Qué hay del nuevo nacimiento? ¿Qué implica el nuevo nacimiento? ¿Y qué responsabilidades tenemos nosotros en el nuevo nacimiento? Quiero decirles que en las congregaciones cristianas hay muchos creyentes que sufren dicotomía espiritual. Dicotomía es división. ¿Me entienden aquí? Es como cuando uno tiene dos pensamientos, uno para una cosa y otro para otra. Gloria al nombre del Señor. Tiene los afectos hacia Dios divididos, como el que tiene esposa e hijos, pero también tiene amante e hijos. Entonces le toca dividir las responsabilidades, los presupuestos, las afecciones, los amores. De eso hay mucho. Y sé que en la iglesia hay mucho amor hacia el mundo, hay mucho compromiso con el mundo, hay cosas que el Señor está reclamando a la iglesia, le está pidiendo a la iglesia la importancia que tiene de que el enamoramiento con el mundo. Estamos en el mundo, como dijo la hermana, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es espiritual, nuestra ciudadanía es en el cielo, así que es importante que nosotros comencemos a irlos quitando muchas cosas, muchos morrales, muchas arandelas, muchas cosas que afectan nuestra vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. El problema es que para Dios las cosas son sí, amén y no amén. Nosotros no podemos pretender de que el Señor va a ser hoy uno y mañana otro. El Señor es Dios y para Él las cosas son sí, amén o no amén. Él le dijo a los apóstoles que cuando tomaran el compromiso de estar con Él, el que pone la mano en el arado ya no debe de volver atrás. No hay retroceso, no hay retorno. La iglesia tiene que saber que su caminar es hacia adelante, cueste lo que cueste, caminar hacia adelante, pero para
que nosotros podamos caminar victoriosos hacia adelante, debemos de quitar de nuestra vida muchas cosas que estorban ese caminar, que estorban esa marcha. Hay muchas cosas en la vida cristiana que hay que dejar, muchos afectos que hay que abandonar. El problema es que el Señor no comparte su gloria absolutamente con nadie. Amén. Dios no comparte la gloria con nadie, menos compartir la mente de su Hijo Jesucristo después del nuevo pacto con alguien que no ha creído a su anuncio. Recuerde que nosotros somos ministros del nuevo pacto. A nosotros el Señor nos llama reyes y sacerdotes, pero también somos la iglesia, somos los ministros del nuevo pacto. ¿Quiénes? Los que están aquí en el altar. No, todos los hijos, los lavados con la sangre de Cristo, somos ministros del nuevo pacto. En el Evangelio de Mateo 3:11 se está hablando de Juan el Bautista, quien trajo un anuncio, un mensaje en una palabra muy clara de arrepentimiento. Y en el versículo 11 le dijo a su iglesia: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos en la iglesia estamos bautizados en el Espíritu Santo? Yo conozco personas que han sido bautizadas con el Espíritu Santo antes de llegar a las aguas. También conozco personas que han sido bautizadas mucho después de haber pasado por las aguas. Pero aquí hay una cosa que es importante, y es entender que es importante para la iglesia que todos estemos bautizados en el Espíritu Santo. Así que si usted no está bautizado con el Espíritu Santo, pídale el bautismo con el Espíritu Santo, porque es algo que hay que aprender a pedirlo. Por eso el Señor dice: pide y se os dará, toca y se os abrirá. Y si eres falto de sabiduría, pídele a Dios que Él te la dé en abundancia y sin reproche. Gloria al nombre del Señor. Amén. Es necesario que nosotros tengamos cuidado con esto. Hemos dicho en el versículo 5: de cierto os digo que el que no naciere de agua y el Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto se lo está confirmando Cristo en Juan, ya no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol, a Nicodemo. Recuerden que Nicodemo era un hombre de autoridad en Israel, y fue a consultarle al Señor, dice, de noche, para preguntarle cómo nacía de nuevo. Después de este largo diálogo de enseñanza de Jesús con Nicodemo, aprendemos dos cosas puntuales en la vida cristiana para salvación: que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Por eso es importante que nosotros busquemos el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6: ministros del nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Gloria al nombre de Cristo. Jesús exhorta a Nicodemo en ese diálogo que tuvo en el versículo 10 del Evangelio de Juan, y le dice: tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Por ello el apóstol Pablo, en carta a los Efesios 4:23 que hemos leído, exhorta a toda la iglesia y a los ministros del nuevo pacto a renovarnos en el espíritu de la mente. A renovarnos en el espíritu de la mente. Cuando venimos de la vida anterior, traemos muchas cosas enredadas en nuestra mente. La mente tiene una gran memoria, demasiado grande, más grande que cualquier aparato de esos que hay en la actualidad, y graba todo, y graba, tiene la memoria y la tiene en el ADN, que es una memoria supremamente grande y que hay que
aprender en la vida cristiana, después del nacimiento, aprender a pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos resete bien nuestra mente, porque hay muchas cosas que no nos dejan avanzar en la vida cristiana o nos atraviesan la victoria en nuestra vida cristiana. Es importante salir rápidamente de ese laberinto intelectual que se trae cuando llegamos a Cristo, que lo único que genera en el cristiano es una crisis de identidad espiritual. A veces llegamos a la vida cristiana demasiado sabios, entre comillas, y no es así, porque las cosas en el Señor no son como nosotros las queremos, sino como Él las quiere. Y es necesario, como se está diciendo aquí desde muy temprano, hay que humillarnos delante del Señor y dejar muchas cosas que traíamos en nuestra mente, en nuestro haber, todos esos yoes que habían por ahí, yo esto, yo lo otro, yo quiero, a mí me gusta, es que yo soy así, yo quiero, y todas esas cosas, irlos dejando a un lado para que el Señor pueda hacer su trabajo en nosotros. Porque recordemos algo muy importante en la vida cristiana, y es que nosotros fuimos creados con libre albedrío, y el Señor no puede hacer absolutamente nada por nosotros mientras nosotros no nos abramos, no abramos el corazón, no nos humillemos delante de Él y le permitamos que haga su trabajo. Él está deseoso de que todos estemos al 100% como hijos de Dios, listos, como dijo la hermana, para irnos con Él, porque yo también creo y quiero irme con Él. Aquí no hay en este mundo sino envidia y hambre. Vemos cómo está el mundo, realmente no hay nada que esperar. Yo quiero irme con Él, yo no sé usted, pero yo quiero irme con Él. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vivimos como en ese laberinto intelectual que no nos permite ver las cosas como Cristo nos quiere ayudar? Y lo único que deja es un cortocircuito en la palabra, y por ende afecta su fe y su verdadera sana relación con su Salvador. Porque el intelecto humano, esa sabiduría entre comillas, que no viene del Espíritu de Dios, siempre estará tratando de cuestionar la veracidad de la palabra y el orden establecido por Dios en ella. Siempre, cuando usted encuentra una persona que vive en controversia con la palabra, que vive prestándose para controvertir la palabra, es una persona que siempre anda en cortocircuito con la verdad y el orden de la palabra que el Señor nos ha dejado. A Cristo sea toda la gloria. Lo único que crea es el intelecto humano, en la vida cristiana es una confusión, un caos, una esterilidad espiritual, porque no podemos ni avanzar, porque con el Señor es sí, amén o no amén. ¿Le creemos a la palabra o no le creemos a la palabra? No nos va a permitir estar a media agua para avanzar. Él quiere que le creamos a Él y a su palabra. Gloria al nombre del Señor. Por ello mucha iglesia ha quedado atrapada en esa crisis de identidad espiritual, que no le permite ver con los ojos espirituales la victoria, el amor, la bondad, la misericordia, la grandeza, el poder del Evangelio de Cristo en ellos. Cuando nosotros estamos confusos en nuestra relación espiritual con Dios, estamos en cortocircuito con Él y evitamos muchas cosas, muchas bendiciones en nosotros. Y como nos está diciendo la palabra, si no es el Espíritu de Dios el que nos está guiando, entonces vamos a tener problemas con las victorias que Él nos ha prometido. Gloria al nombre del Señor. Pablo era un intelectual, un maestro de la ley como Nicodemo, y no entendía nada del nuevo pacto, no entendía nada de lo que estaba pasando en el nuevo pacto. Por eso tuvo que pasar por una conversión traumática, y recordemos que el Señor lo llamó Saulo, y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. En Mateo 8:7
y 8. Vino un hombre y le dijo al Señor que tenía un criado enfermo. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Y este hombre le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y sanará. Di la palabra y sanarán tus hijos. Di la palabra y sanará tu cuerpo. Di la palabra y sanará tu hermano, tu amigo. Di la palabra. Tenemos que aprender a avanzar en el espíritu de la palabra. Tenemos que tener en cuenta que la fe sobrenatural se desarrolla en la medida que nosotros viajamos en el espíritu de la palabra. Lo que le pasó a Pedro cuando le pidió al Señor que si le permitía quería caminar con él en el mar. Miren aquí lo que pasó. Mientras el Señor dijo: ven. Mientras Pedro iba en el espíritu de la palabra que el Señor le dio, no se hundía, pero llegó el momento en que dudó y se hundió. Eso pasa en la iglesia. Necesitamos que la iglesia no dude de la palabra, siempre tenga la palabra como lo máximo que hay en nuestra vida cristiana, es la palabra, porque ella es el Espíritu de Dios, en ella está todo lo que necesitamos. También lo escuché en algunas partes en las personas que pasaron antes que yo. Gloria al nombre del Señor. No dude de la palabra, no contradiga la palabra, no ponga en tela de juicio la palabra, no se preste para controversiar la palabra. Cristo es el samaritano de la iglesia. Él es la roca. Ríndete a Él. Entonces Él vendará tus heridas, suavizará con aceite, te llevará a la posada y pagará tu cuenta para que te cuide. Él es Cristo, Él es la roca, Él es todo lo que tenemos, Él es Dios, Él es la promesa, Él es todo lo que tenemos como iglesia, como hijos del Todopoderoso. Si la iglesia de Cristo fuera más prudente y aplicada en este último tiempo, estaría estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque en él están las claves para ser un cristiano victorioso, mi hermano. ¿Cuántos hemos leído el libro de los Hechos? Allí están todas las experiencias de los apóstoles, todo lo que se hizo, el inicio de la iglesia, después del discurso de Pedro. Todo está en el libro de los Hechos. Gloria al nombre. Pedro no era un hombre docto, pero después de que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, dio un discurso y pasó la iglesia de 120 a 3120. Eso quiere decir que la promesa que el Señor nos ha dado en la palabra, a ella es que tenemos nosotros que apuntar, a la promesa, a la palabra que está en el Señor. ¿Por qué están las claves para ser un buen cristiano, para ser un cristiano victorioso? Le dice el mismo Pablo en Romanos 8:37: ante todas estas cosas somos más que vencedores. Esto lo dice Pablo después de haber recibido la imposición de manos de Ananías y haber sido bautizado con el Espíritu Santo. Por eso Pablo nos está hablando en la carta a los Efesios con mucho 4:23, con conocimiento de causa, de la importancia de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque la vida cristiana, si usted no siente con el corazón de Cristo, si no ve con los ojos de Cristo y no piensa con la mente de Cristo, difícilmente puede ser un hombre victorioso. Así es, amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es una promesa. Y tenemos que creerle a Dios y a su palabra y aferrarnos de esa palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque siempre se verán los problemas más grandes que todas las cosas. Siempre veremos la tierra, el cielo, la tierra y el Creador más pequeño que los problemas.
necesitamos aprender a ver cómo vieron los dos espías que fueron a mirar la tierra prometida. 10 vinieron hablando cosas negativas. Esos gigantes, nos vemos como si fuésemos unas animalañas. Los otros 2 vinieron, Josué y Caleb, llegaron, retornaron diciendo no. Esos gigantes son pequeñitos porque nosotros tenemos un Dios más grande y poderoso, que es el que nos ayuda. Así que los problemas en la vida cristiana hay que verlos con los ojos de Cristo, sentirlos con el corazón de Cristo, porque es la única forma que tenemos para poder ser victoriosos en la vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. Tratar de vivir la vida cristiana direccionada o administrada con el espíritu de la mente del viejo hombre lo convierte a uno en un siamés espiritual. Todos sabemos que es un siamés. Aquí hay personas que han estudiado enfermería, medicina. Nos convierte en un siamés espiritual. Un cuerpo insertado en el cuerpo de Cristo, pero una mente dividida en dos. Con el hemisferio izquierdo pensamos con el viejo hombre y con el derecho tratamos de ver las cosas de Dios, tratamos de obedecer la palabra, tratamos de creerle la palabra de Dios. Entonces quedamos ahí como en una dicotomía. Por un lado estamos atendiendo el mundo y con el otro lado queremos servirle a Dios. Hable con el Espíritu Santo, amado mío, y pida que le ayude a resetear completamente su mente de esa resaca que queda del espíritu viejo, del espíritu del viejo hombre, porque ese espíritu del viejo hombre no le permite avanzar absolutamente a ningún cristiano. Si usted es un hijo de Dios, ha sido lavado con la sangre de Cristo, ha sido bautizado y está viviendo la vida cristiana, no puede avanzar con resaca del viejo hombre. Usted no puede ponerle cuidado, no puede tener una mente dividida, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Esa mente del viejo hombre le mantiene vulnerable, lo mantiene en crisis espiritual, le roba el gozo de la salvación y la victoria en Cristo. El Espíritu Santo está en usted, habita en usted. Usted es su templo. Está para conducirlo a toda sabiduría y verdad. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Que el Espíritu Santo está para conducirnos a toda sabiduría y verdad. Habla usted con el Espíritu Santo permanentemente, se humilla delante del Señor, le pide dirección, se retira a su lugar, a su lugar especial en su casa, ya sea en el lado de la cama que duerme, o a los pies de la cama, o si duerme en el sofá, no sé a dónde usted, pero usted debe tener un sitio en su casa que es su altar. Es un lugar especial con el Señor en donde usted le cuenta las cosas, hable con el Espíritu Santo, hable con Dios. Dios no necesita intermediario para que usted hable con Él. Pídale las cosas, cuéntele las cosas, háblele, dígale lo que le está pasando. Ezequiel le llevaba las cartas y se las colocaba en el altar y le decía: Señor, aquí está esto, yo no puedo, pero tú eres el Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra. Usted y yo tenemos un lugar en el cielo, un lugar especial, en lugares celestiales. Vaya al cielo. Usted tiene el Espíritu Santo viviendo en usted. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no podemos ir al cielo? A ver usted, voy a poner un ejemplo sencillo. Usted viene de un país
de Latinoamérica, cualquiera. Si usted quiere ir a su casa paterna en este momento, conoce lo que está pasando allí, usted va, salude, ahí encuentra. Lo mismo se puede hacer con el Señor. Vaya al cielo, presente, lleve los dosieres, lo que usted tenga que presentarle al Señor allí. Dígale: Señor, mire, no puedo con esto, pero Él lo puede todo. Aquí lo han dicho. Hoy, más de una vez, preséntele las cosas al Señor. Aleluya. Acostúmbrese a hablar con el Señor. Acostúmbrese a pedirle las cosas, eso sí, con reverencia, con humildad. Y si el Señor responde, gloria al nombre del Señor. Nosotros no estamos solos. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. No sea tímido con el Señor, que a Él le gusta que le pida. O usted le prohíbe o le niega a su hijo cuando llega a su casa y abre la nevera y saca de lo que hay allí para comer. ¿Cierto que no? Lo mismo pasa con el Señor. Pídale las cosas, que Él tiene todas las cosas que usted necesita. Pero tenemos que hacerlo en el orden que el Señor nos ha establecido en la palabra. Vayan en el espíritu de la palabra, confesando la palabra, pidiendo en la palabra. No podemos tratar de inventarnos oraciones que no están en la palabra, porque no hacemos absolutamente con nada. Lo único que Dios, por lo que Dios no está por encima, es con su misma justicia. Por eso a Cristo lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser justicia en Él. O sea, el Señor, el Dios Todopoderoso, le encanta que usted le hable, que usted le pida. Y el mismo Cristo está hablando en muchos versículos en la Biblia de cómo debemos nosotros atender esta situación. Gloria al nombre del Señor. Pero como ministros del nuevo pacto, nosotros debemos navegar en el espíritu de la palabra siempre, pedir siempre, confesarla siempre, usarla siempre. Si eres falto de sabiduría, pídele a Dios, que Él te la da en abundancia y sin reproche, y te será dada. Santiago 1:5. Pide y se os dará, toca y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado, por mi Padre que está en los cielos. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:13. El apóstol Pablo, en carta a los Efesios, que estamos leyendo para este tema, nos exhorta a vivir nuevamente, nos exhorta a vivir la nueva vida en Cristo, y el requisito específico para poder lograrlo es con una mente renovada. Por supuesto, esa mente debe ser la mente de Cristo, porque está escrito que usted tiene la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Hay que renovar el espíritu de la mente. No todos los cristianos pueden decir que tienen la mente renovada, porque hay muchas personas que actúan todavía con las resacas del viejo hombre. Y ese viejo hombre hay que enterrarlo bien, hay que quitarlo del lado de nosotros, porque nos estorba, nos hace perder la bendición, porque para Dios ningún pecado es demasiado grande ni pequeño. Para Dios el pecado es pecado, y pare de contar, punto. Y si hacemos cositas pensando, o que nos parecen a nosotros que no son dañosas, que nos parecen sublimes, pues quiero decirle que la palabra dice que lo que el hombre le parece sublime, para Dios es abominación. Así que es importante que nosotros nos reseteemos bien el espíritu de la mente, que es lo que la palabra nos está diciendo en esta tarde. Saquen todo lo que hay en su mente, entierren ese viejo hombre, no dejen que ese viejo hombre los dirija, les administre su vida cristiana, porque se pierde la comunión con el Señor, se pierden las bendiciones, y lo único que hacemos es quedar atorados a medio camino. Gloria al nombre de Cristo. Dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, ni las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto no es cosa de hombres, esto es con el Señor, esto es con usted y el Señor. ¿Tiene la mente de Cristo? Es importante pensar con la mente de Cristo, porque ahí está la victoria. Hacer las cosas, tener el corazón de Cristo, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros para este último tiempo. No se quede atrapado en ese siamés espiritual por no hacer un reseteo completo de la mente, sacar todas esas cosas, porque aquí el Señor nos va a decir algunas cosas que son necesarias entender. El espíritu de la mente del viejo hombre está viciado de pecados generacionales. Óigame bien, la mente del viejo hombre está viciado de pecados generacionales. Recuerden que fuimos los que nacieron de un padre y una madre cristianos, vienen sanitos, ¿verdad? Porque llegamos a Cristo y ahí se cortaron todas las cosas. Pero los que veníamos, fuimos engendrados en pecado. Traemos toda esa herencia, pecados generacionales, de todo tipo. Hábitos, mentiras, idolatrías, prostituciones, fornicaciones, adulterios, homicidios, ira, falta de perdón, odios, abusos, manipulaciones, intolerancia, juicios a priori, codicia, avaricia, asesión de personas, celos, tradiciones, una resaca emocional tóxica como temor, vergüenza, culpa, envidia. Y estos son solo los amateurs. Ahora vamos a ver los que traíamos ya graduados de nosotros. Insolencia, irreverencia, prepotencia, arrogancia, altivez de espíritu, envidia y otras dos joyitas como hipocresía, vanidad, orgullo y falta de humildad. Todos estamos exentos de alguna de estas cosas. Es importante. Por eso Pablo está hablando de renovados en el espíritu de la mente. Aleluya. Porque cualquier cosa de estas que estemos todavía manejando con el hemisferio izquierdo, el Señor está tratando de que nosotros avancemos y nosotros tenemos ahí al viejo hombre tocando. Nosotros no le podemos permitir al viejo hombre absolutamente nada en la nueva casa de Cristo. Este es el templo del Espíritu Santo. No le podemos permitir absolutamente nada, no le podemos permitir que cuelgue absolutamente nada, de tener ni una aguja en nuestra nueva vida. Por eso Pablo nos está hablando de la importancia de renovarnos en el espíritu de la mente. Y cuando el Señor dice renovados en el espíritu de la mente, el renovado es todo, es todo. Todo es todo. Es renovar. Quitar absolutamente todo, nada del viejo hombre, porque eso nos estorba las bendiciones de Dios. Eso estorba todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es que esto es tan poquitico, es que mire, yo no me robé sin un huevo. Pues se robó un huevo, así se roba el gallinero, para Dios es robo y punto. No, es que este es un pecadito blanco. No. Con el Señor es todo o nada. Dios no hace así, no hace convenios absolutamente con nada. Él no comparte su gloria absolutamente con nada. Y con cualquier cosa que usted tenga del viejo hombre todavía por ahí, haciéndole malicia en su vida, entonces el Señor no puede darle las victorias que usted está pidiendo. Gloria al nombre del Señor. Insolencia, y hemos dicho, la irreverencia, la prepotencia, la arrogancia, porque de eso las iglesias sufren bastante. No digo aquí, porque no aquí. Yo he conocido por ahí en otros lados donde la gente, los líderes de las iglesias son todos llenos de prepotencia, son vanidosos y usted no les puede ni siquiera saludar, porque eso pues se necesita no sé qué cosa, pues, porque ellos están llenos de prepotencia, de arrogancia, hay de todo.
Así que, miren lo que dice el Señor. Oh hombre, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Qué quiere Dios de ti? Amar misericordia. El Señor quiere que amemos misericordia y humillarnos delante de Dios. Humillarnos. ¿Qué es humillarse? La primera humillación que nosotros podemos presentarle al Señor es el obedecer su palabra. Porque la palabra fue dada para que nosotros pudiésemos avanzar, para que pudiésemos conocerlo, para que pudiésemos... Es todo lo que tenemos, la palabra es todo. Si usted obedece la palabra, usted ya comenzó a humillarse en el Señor. Y hay otra serie de humillaciones que podemos hacer. Están los sacrificios que usted hace para el Señor. ¿Cuántas veces ayuna usted en el mes o en la semana? Es importante. A veces no es que... La hermana estaba hablando de cuánto tiempo ora usted. Cuando yo era un niño, me matricularon en un colegio de curas, porque resulta de que de niño tuve algunas experiencias espirituales. Vi cosas con mis ojos y escuché cosas con mis oídos. Y yo trataba de decirle a alguien lo que me había pasado, pero nadie me daba una respuesta. Y mi papá, por hacer más, muy amigo del cura del pueblo, digo, no, pues voy a matricularlo en el colegio de la curia para que se vaya para el seminario. Entonces a mí me iban a meter de cura, pues allá. Afortunadamente perdí matemáticas, y en ese entonces el que perdía matemáticas perdía el año. Entonces, si no está, seguro que había terminado allá. Dijeron, no puede estar porque si pierde matemáticas no puede seguir. Y entonces me echaron del colegio, no me dieron más espacio en el colegio porque el que perdía no había repitente. Ahora usted puede en el colegio pasar como quiera, no hay problema. Pero en ese entonces la educación, porque quería aprender, quería saber qué pasaba, qué estaba pasando por mi vida, por qué miraba cosas. Era un niño, era un pequeñito, como el pequeño Inte. Un niño, miraba cosas, miraba en lo espiritual, veía cosas que se movían y pasaban en esa pared como si nada, pasaban cercas de alambres de púas sin saltarse, sin agacharse. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando por mi vida? Y llegué a escuchar cosas impresionantes en lo más profundo de la tierra, y no sé, le pregunté, y por eso estuve mucho tiempo tratando de buscar una respuesta. ¿Qué me pasaba? Y quise estar allí. Y lo que le quiero decir con la ida de ese colegio es que el sacerdote que manejaba la iglesia rezaba el Padre Nuestro, solamente se le escuchaba decir, Padre Nuestro que está en los cielos, amén, amén. No se escuchaba nada más. Estaba hoy preguntando aquí cuántas veces, cuánto tiempo ora usted. Yo no digo que usted tenga tiempo de pronto para orar 1 o 2 o 3 horas, o orar 3 veces al día, pero es importante, porque es que la oración no requiere de un espacio específico para orar. Usted puede orar en el trabajo, puede orar cuando está haciendo el almuerzo, cuando está cocinando el salmón, cuando está atendiendo las gallinas, cuando está conduciendo. Uno puede orar de muchas formas. La mente, amados míos, es hecho o deshecho en la medida del pensamiento. Con ellos, con los pensamientos, podemos o construimos las armas con las que nos destruimos, pero también forjamos en mansiones celestiales de paz, amor y felicidad. Por eso es importante saber qué le permitimos a la mente. Ojo con lo que miran en las redes, cuidado con lo que escucha, tenga cuidado con los mensajes que recibe. Así es, amén. Porque estos ojos, estos oídos y el corazón, las manos, le pertenecen al Señor. Todo de nosotros le pertenece al Señor, y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Gloria al nombre del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude en esto. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas son cosas que el Señor
quiere que nosotros hagamos hoy. Voy a decirles algo que es importante. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿qué quiere el Señor? ¿Por qué Pablo nos dice a nosotros que nos renovemos en el espíritu de la mente? Porque si nosotros estamos renovados en el espíritu de la mente, nuestro corazón siente como el corazón del Señor. Nuestra mente piensa con la mente del Señor. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros heredemos de Él en este mundo. Renovados en el espíritu de la mente. Estas son las exhortaciones del apóstol Pablo, después de haber recibido la formación en el tercer cielo. Ustedes todos sabemos que Pablo fue instruido en el tercer cielo. Pablo era un doctor en la ley, pero estaba fuera de la verdad. Después del nuevo pacto, Pablo, según lo que nos dice la palabra, es que Pablo fue, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, él fue formado en el cielo. Y por eso él tiene la autoridad de decirnos que es necesario que nosotros reseteemos nuestra mente, porque Él conoce perfectamente qué está pasando allá. Solo con la mente de Cristo podemos ser verdaderamente libres y vencedores en la vida cristiana. Voy a parafrasearles algo que tiene que ver con el apóstol Pedro, y con esto vamos a terminar. Pedro fue enseñado por el Señor, estuvo a los pies del Maestro. ¿Cuántos han leído los evangelios? Pedro estaba allí. El Señor le enseñó muchas cosas. Cuando el Señor le preguntó a los apóstoles, ¿quién creo? ¿Qué dicen que soy yo? El único de los 12 que contestó correctamente fue Pedro. Pedro fue el que dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo fue el que habló. Pedro fue el que contestó. Eso quiere decir que Pedro tenía la mente de Cristo en ese momento, tenía el corazón de Cristo, sentía con el corazón de Cristo, pensaba con la mente de Cristo y hablaba y miraba con los ojos de Cristo. Y por eso el Señor le dijo: muy bien, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado hombre alguno, esto te lo reveló el Dios del cielo, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos revela las cosas a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Pedro después negó el Señor, o sea, venía muy bien espiritualmente, pero tuvo una crisis de identidad cuando el Señor fue apresado, y después de haber sido advertido, de todas formas cometió el error espiritual de negar al Señor. Eso le costó a Pedro lágrimas y de todo. Amén. Siguió, después tuvo otra experiencia, fue cuando el Señor resucitó. No le creyeron al aviso que traían las mujeres. No le creyeron a las mujeres que el Señor había resucitado. Después tuvo otro problema, fue que volvió a la vieja vida. Recuerden que en el capítulo 21 de Juan, ustedes ven a Pedro retornando a la vieja vida. Se volvió a pescar, el Señor lo sacó, le dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y Pedro, habiendo visto todas las cosas con el Señor, el Señor después de resucitado los visitó, comió con ellos, partió el pan, los bendijo, y después le tocó irlos a rescatar en una pesca porque se le habían vuelto a la vieja vida. Hay muchos cristianos que se han vuelto a la vieja vida, o tienen una vida, un enamoramiento con el mundo, y viven en un problema espiritual, en una crisis espiritual. Son crisis espirituales. Después Pedro es bautizado con el Espíritu Santo, y vemos a Pedro totalmente renovado, lleno del Espíritu Santo. Hizo un discurso, conquistó
muchos almas para la iglesia, pero Pedro después lo encontramos discutiendo o peleando con Pablo por cuestiones doctrinales. Yo sé que las personas que estudian el judaísmo, que conocen de esa parte, los judíos, ellos tienen muchas tradiciones. La hermana lo puede confirmar, los judíos tienen muchas tradiciones, ellos tienen una ley para todo. Y encontramos a Pedro también en ese problema, un problema de asesión de personas. Lo leímos aquí, hay asesión de personas. Después lo encontramos en el capítulo 10 de los Hechos, en Jope. Había resucitado a Dorcas, había hecho algo grandioso, estaba lleno del Espíritu Santo, resucitó a Dorcas, pero sin embargo estaba allí con una dicotomía en el pensamiento, porque él siempre estaba pensando que solamente los judíos podían hacer determinadas cosas y que había asesión de personas. El Señor le tocó hacer dos cosas con él. Una, ponerle un gran lienzo para que se diera cuenta de que habían cosas que lo que él había bendecido no podía llamarse inmundo. Y después le mandó un hombre inconverso para que lo terminara de cuadrar, porque Pedro, a pesar de haber recibido, de haber tenido toda esa formación, de haber conocido todo lo que el Señor, aún tenía parte del viejo hombre, asesión de personas, no estaba muy contento con las otras personas que el Señor estaba salvando, que eran los gentiles, y le tocó a un hombre llevarlo a su casa. El Señor lo mandó a su casa y allí le enseñó que lo que Dios bendijo, nadie lo puede llamar inmundo. Todos los que estamos en la iglesia, que fuimos lavados con la sangre de Cristo, nadie puede tocar, porque pero es importante que nosotros entendamos que tenemos que salirnos de esas áreas en donde el viejo hombre todavía tiene parte en ella, porque el Señor necesita, como dijo la hermana, una iglesia que se va a ir con el Señor limpia, sin manchas, sin arrugas, sin deudas, sin cositas parecidas, ni noviarnos con el viejo hombre. Dejar el viejo hombre afuera, quitarlo, echarlo totalmente de nuestras vidas y decirle aquí no más. Necesitamos, ahí Pedro vino a realmente terminar de resetear su mente, como dice el apóstol Pablo, que necesitamos tener una mente, un espíritu de mente nuevo. Pedro todavía llevaba, fíjese hasta dónde había tenido victorias, había hecho cosas importantes, pero llegó hasta Jope en el capítulo 10 de los Hechos, y todavía allí tenía problemas de identidad, tenía un problema de crisis, una crisis espiritual todavía. ¿Quién lo estaba creando? En la mente del viejo hombre todavía le tenía allí insertado un pequeño problema. Y voy a leerles una palabra aquí que está en Colosenses 3:5 y con esto terminamos. Creo que me pasé de tiempo. Quiero leer con ustedes y quiero invitarlos a esta palabra. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Amén. Esa es la palabra que el Señor puso en mi corazón para ustedes hoy. Amén. Que nos renovemos en el espíritu de la mente, porque es necesario que la iglesia camine victoriosa y no pierda la victoria que tiene ya ganada, porque Cristo ya peleó todas las batallas por nosotros. Todos somos más que vencedores en Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria al nombre del Señor.